Primero, pues buenas tardes a todas y a todas. Les doy la bienvenida a este segundo día de capacitación en temas electorales. Para dar inicio a esta capacitación, les doy la bienvenida a la consejera Graciela Amezola Canseco, que es la consejera presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y No Discriminación. Nos acompaña también la consejera Olga Viridiana Maciel Sánchez, quien es la consejera vocal de esta comisión, y les cedo el uso de la voz. Gracias, licenciada Judith. Pues antes que nada, pues agradecer que la asistencia a estos cursos de capacitación, que es el segundo, el día de ayer y hoy concluimos pues con un tema que en lo personal me gusta mucho, que son el registro de las candidaturas, porque implica una serie de disposiciones electorales para integrar un expediente. Vamos a ver cuáles son estos requisitos de elegibilidad, cuáles son los documentos idóneos para acreditar cada uno de los requisitos, los formatos también a través de los cuales se va a presentar determinada información, el procedimiento desde luego de cómo se va a realizar la solicitud de registro de candidaturas, las acciones afirmativas que ya fueron aprobadas. Y para este tema, pues la maestra Perla Esquivel, pues ahora sí que mucho tiempo ya en la coordinación de partidos políticos y llevando estos temas para que todas las preguntas que estoy segura que van a ser bastantes, tengan ustedes la oportunidad de aclararlas en este momento, y si no, pues enviar la información posterior. Y también tenemos pues otra parte del curso, que es precisamente la importancia de participar en la política. Qué importante es que todas y todos podamos ya participar en asuntos públicos de nuestro estado. ¿Por qué? Porque esta participación puede motivar políticas públicas, puede motivar una mejor democracia, puede motivar agendas en determinados temas que son también importantes, y para ello pues la maestra Claudia Elsa nos va a dar esta plática. Pues yo no me resta más que poner a disposición de nueva cuenta pues al Instituto Estatal Electoral a través de la Comisión de Igualdad Sustantiva y No Discriminación, y que acompañamos a nuestras áreas operativas como es la unidad de Igualdad Sustantiva y No Discriminación, y en este caso pues la coordinación de partidos políticos y financiamiento. Sean todas y todos bienvenidos. Gracias. Gracias, consejera. Adelante, consejera Viridiana. Gracias, pues nada más agradecerles por el espacio, el tiempo que se toman para poder estar aquí en este tipo de capacitaciones. Pues eso nos habla definitivamente del interés y también de la responsabilidad que tenemos como instituto de formar ciudadanía, ¿no? Y los temas, pues ya los mencionaba ahorita la consejera presidenta de esta comisión, son de suma importancia y creo que pues son de beneficio para todas y para todos, y sí es muy importante pues para que los conozcan todos estos temas. Agradeciéndoles, vuelvo a reiterar, el tiempo que se toman, y pues estamos a la orden aquí en el instituto. Gracias. Gracias, consejera. Y pues solicitaría, si tienen la oportunidad de prender sus cámaras, van a hacer por parte del área de comunicación la captura de pantalla para dar difusión a estas capacitaciones en las redes institucionales. Entonces, creo que ya del área de comunicación ya estaban listas para hacer la captura de pantalla. Y por otra parte, pues solicitaría que si durante las exposiciones ustedes tienen alguna duda, una pregunta, pues pueden ponerla en el chat y trataremos de estarla respondiendo, o una vez que termine la exposición, pues también habrá oportunidad de responder alguna duda que no haya quedado respondida por medio del chat. Pues doy el paso entonces a la licenciada Perla Esquivel, de la Coordinación de Partidos Políticos y Financiamiento, con el tema de registro de candidaturas. Adelante, licenciada. Sí, perdón, ya pasó lo de la foto. Voy a cambiar la pantalla y no quisiera ahí causar algún desperfecto. Sí, ya estaban listos desde hace como 3 minutos con la captura de pantalla. Pues bueno, buenas tardes. Agradecerles a todos su tiempo y por supuesto su interés en estos temas que pues son cuestión de todos. Son de importancia para todos los que conformamos la sociedad aquí en Baja California, la ciudadanía principalmente. Voy a compartirles pantalla para poderles presentar
este material que preparamos para hablar de este registro de candidaturas. Si me permiten, espero que todos puedan ver ya la pantalla. Voy a minimizar su ventana porque no me va a ser posible estar teniendo aquí abierto todo esto, pero espero que ya puedan ver muy bien la presentación. Y pues bueno, en esos términos, igual ya me antecedía licenciada Judith. Mi nombre es Perla Esquivel. Nosotros trabajamos aquí en la coordinación de partidos políticos y pues bueno, en un primer término, hablarles de este procedimiento de registro de candidaturas. En esta coordinación apoyamos a la Secretaría Ejecutiva y a otros órganos en el instituto para desahogar todo este trámite. Y pues bueno, espero que si tienen alguna pregunta, alguna duda, puedan hacérnosla en el chat o bien al final de la presentación. Para el registro de candidaturas, tenemos que partir, por supuesto, de lo que ya se establece en la Constitución, en la ley electoral y en la serie de acuerdos que ha emitido el Consejo General. Tienen que ver con acciones afirmativas, paridad de género y, por supuesto, con el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad. Y de manera procedimental, pues bueno, atender lo que está en la ley y también lo que se ha emitido por la Comisión del Régimen de Partidos Políticos a través de el dictamen número 57, los lineamientos de registro que serán aplicables en este proceso electoral. Voy a iniciar un poco hablando de los plazos y los órganos competentes en donde estaremos presentándonos ya, pues a días estamos de iniciar el registro de la gubernatura del 20 al 27 de marzo, que estas solicitudes de registro, estos expedientes de registro serán presentados aquí en oficinas centrales ante el Consejo General. También lo serán los de municipios y, bueno, diputaciones durante un tiempo solamente, o bien las diputaciones serán presentadas ante los consejos distritales. Hablarles que en el Instituto Electoral, durante el proceso electoral aparte, tenemos que de este edificio, de este Consejo General, oficinas u órganos técnicos que nos apoyan en los consejos distritales y son los órganos que son competentes para conocer, resolver sobre las solicitudes para diputaciones. En municipios, pues bueno, hablarles que del 31 de marzo al 11 de abril serán los periodos tanto para municipios como diputaciones, solamente que se establece una salvedad para que pudieran recibirse algunas solicitudes de diputaciones aquí en el Consejo derivado de las condiciones de la pandemia. Los actores políticos que estarán participando en este proceso, pues bueno, son los partidos políticos que ya te conocemos en Baja California. Tenemos 12 partidos, 10 nacionales acreditados y 2 con registro local. El Partido de Baja California, el Partido de Encuentro Social de Baja California, mientras que los demás son de carácter nacional y tienen acreditación aquí con nosotros. También en este proceso estarán participando 2 coaliciones. Una que está integrada, la coalición Juntos Haremos Historia, en Baja California por el Partido Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, mientras que la alianza va por Baja California, está integrada por el Partido Acción Nacional, el PRI y el PRD. También estarán participando con nosotros candidaturas independientes. Aquí, pues bueno, solamente señalo algunos distritos, pero también falta aquí agregar a municipios que estarán participando en Ensenada, Tecate y Rosarito. Perdón, aquí parece que se trabó un poco. Sobre este apartado, tiene que ver con quiénes son las personas que suscriben estas solicitudes de registro, quiénes son las personas que pueden venir ante el instituto y están autorizadas para o facultadas para venir y presentar a las candidaturas que estarán postulando todos los partidos. Aquí nosotros presentamos quiénes son estas personas autorizadas por cada uno de los partidos. Estos, puede decir que estos elementos se constituyen en algunos requisitos de procedencia para dichas solicitudes. También comentarles que durante este proceso estaremos implementando un sistema de registro, vamos a llamarlo un sistema de preregistro en línea que se denomina Sistema de Registro de Candidaturas o SIREC, y esta herramienta estará a disposición de los partidos políticos o candidaturas independientes para que
puedan ir capturando, voy a decir, vaciando toda la información de sus candidaturas y que nos permita a nosotros como órgano electoral ir conociendo de manera preliminar cómo se van cumpliendo sus postulaciones, que pues pudiera parecer que es muy sencillo, pero pues bueno, en este proceso vamos a tener que revisar dentro de las postulaciones, además de los cumplimientos de requisitos legales, el cumplimiento del principio de paridad y el cumplimiento también a las acciones afirmativas que se han implementado. Vayamos a las solicitudes de registro. ¿Qué es lo que tendrán estas solicitudes de registro? ¿Qué es lo que van a contener? Particularmente, en el instituto hemos implementado una serie de formatos que permiten a todos los actores políticos conocer cuáles son los datos que deben de cumplir o cuáles nos tienes que hacer llegar a efecto de poder resolver sobre estas solicitudes. Los hemos denominado en una clave alfanumérica A1 para la gobernatura, A2 para diputaciones y A3 para municipios en cada una de las versiones de los municipios. Sin embargo, creo que es importante que, pues bueno, podamos analizar los requisitos de elegibilidad, la documentación anexa que deberá contener cada una de las solicitudes y por último vamos a ver los escenarios de postulación. Los escenarios de postulación tienen que ver con cómo estaremos revisando, cómo se estarán recibiendo estas candidaturas en los distintos ámbitos, ¿no? Tanto en municipios, gubernatura, como en diputaciones. Los requisitos de elegibilidad tienen que ver con estas cualidades que deben de cumplir las personas que serán candidatas. Estos derivan de la Constitución, así como de diversos artículos en la ley, y pues bueno, ahora también se suman algunas otras cualidades. Aquí, pues bueno, esta es una tabla que trata de ser muy concisa sobre cuáles son los requisitos de elegibilidad que deben de tener las personas para ser candidatas, ser ciudadanas mexicanas por nacimiento. Hay rangos de edades dependiendo de los cargos. En la gubernatura tenemos los 30 años, mientras que para diputaciones y municipios es haber cumplido los 18 años, con excepción en municipios de la presidencia municipal, que debe acreditar 25 años cumplidos al día de la elección. Otro elemento importante es el de la vecindad o residencia en el estado, en el cual en la gubernatura tiene que ver con 15 años, mientras que para municipios y diputaciones con 5 años, acreditar esta residencia efectiva en el estado. Por supuesto, estar en el pleno goce de sus derechos político-electorales. Esta es una de las cualidades que, pues bueno, se han estado retomando mucho en las pláticas públicas, en la agenda pública, y tiene que ver también con algunas otras adiciones en la parte de los elementos negativos o estos requisitos de elegibilidad que nosotros les llamamos negativos, pero son impedimentos para poder ocupar un cargo público. Aquí ustedes, bueno, en esta ficha está es más pequeño, pero podemos ver requisitos como no ser ministra o ministro de cualquier culto religioso, tener empleos en otros organismos públicos, ser militares en servicio activo, trabajar en algunos órganos electorales, ya sea administrativos o jurisdiccionales. Que digo, algunos de estos aceptan algunas configuraciones o aceptan algunas cuestiones de temporalidad, de separación de cargos temporales. Algunos tienen que ser definitivos o algunos tienen incluso hasta cualidades de ser 3 años antes, ¿no?, del inicio del proceso electoral, como esta de ser magistrado o ser magistrada en los tribunales electorales. Creo que también es importante que les comente que derivado de los proyectos de la reforma integral que se da el año pasado en materia de violencia política por razón de género, se genera también un impedimento en la Constitución aquí en Baja California al momento de que se hace todos estos se asimilan estas reformas federales y se agrega este impedimento para que las personas condenadas mediante sentencia firme por los delitos de violencia política contra las mujeres en razón de género o violencia familiar no puedan ocupar cargos públicos. Perdón.
¿Qué es lo que deberán contener todas las solicitudes? Dentro de estos formatos, como les digo, ya se establece tanto la 1, la 2 o la 3 para los distintos cargos. Vendrá información personal o información, pues sí, que tenga que ver tanto con datos personales como es el nombre completo, en el caso del sobrenombre, solamente para aquellos que serán propietarios, lugar y fecha de nacimiento, tiempo de residencia, ocupación, datos de la clave de la credencial para votar, el cargo que se postule, y si es una persona que será candidata, una que ya haya estado en el cargo, pues tendrá que manifestar cuántos periodos de tiempo haya ocupado. Los anexos tienen que ver también con una serie de formatos que hemos estado emitiendo y que de alguna manera buscamos generar que no sea tan difícil identificarlos, como les digo, en estas claves alfanuméricas que tengan este seguimiento. Hay otros que, por supuesto, tienen que ver con que no podemos nosotros enumerar toda vez que son personales o son entregados por los partidos, como es el escrito de aceptación de la candidatura, que es un escrito libre que entregan los partidos o las coaliciones a todas aquellas personas que serán candidatas. Es muy importante que este escrito de aceptación de candidaturas sea coincidente también con la solicitud de la posición en la cual están postulando a una persona, la copia certificada del acta de nacimiento, copia legible del anverso y reverso de la credencial para votar vigente, constancia de residencia expedida por la autoridad municipal competente, en la cual debo sí también decirles que es muy importante que se refleje el tiempo de residencia que necesitan acreditar de acuerdo a su cargo. Es decir, la constancia de residencia debe acreditar los 5 años en el caso de municipios y diputados, mientras que los 15 años en el caso de la gubernatura. En el caso de haber sido nacido en el extranjero, es necesario adicionar este certificado de nacionalidad mexicana expedido por la CRE. Existen otros formatos como son el A4, el A5 o el A6, que tienen que ver con requisitos también o con cartas bajo protesta de que no se cae en algún impedimento, como es el A4, para poder ocupar un cargo. Los compromisos, bueno, el compromiso a registrar a más tardar el 22 de mayo de este año sus compromisos de campaña ante el Instituto Electoral. Y el otro escrito tiene que ver con el compromiso a presentar un examen para la detección de drogas de abuso ante el Consejo también durante cierta periodicidad. Otro anexo que debe de estar en esta documentación, en este expediente de solicitud de registro, tiene que ver con el formulario del Sistema Nacional de Registro. Este sistema es un sistema implementado por el INE, es de carácter obligatorio que los partidos vayan y registren toda esta información de sus candidaturas, pero particularmente tiene una nota especial que es el informe de capacidad económica. Se utiliza este informe para conocer datos sobre los ingresos y egresos de las personas candidatas y en su momento, en caso de infracciones, poder imponer sanciones individualizadas respetando esta capacidad económica del en su caso infractor. Aquí en este apartado aparecen una serie de formatos que están marcados en naranja porque son formatos que son novedosos o que no se solicitaban en el proceso pasado y tienen que ver con las acciones afirmativas o los otros acuerdos que fueron determinados por la autoridad electoral. El A7 es el formato de autoadscripción y tiene que ver con aquellas acciones que versan sobre comunidades indígenas, sobre la comunidad LGBT y más, y sobre discapacidades. Si bien también se implementó una cuota de juventudes, para este formato o para comprobar que tienes o que estás en el rango de la juventud, pues bueno, tenemos el acta de nacimiento, ¿no? También en su caso debe decirse o señalarse quién será la fórmula que cumplirá con esta cuota, ¿no? En el caso del formato A8, tiene que ver con una carta firmada de buena fe y bajo protesta de decir verdad para llenar un acuerdo o para llenar una serie de disposiciones en las cuales se habla de que no se ha cometido 3 clases de violencia hacia las mujeres. Tiene que ver con violencia política, con violencia física o con violencia sexual. Entonces,
esta carta, debo decirles, se firma por todos, hombres o mujeres, no solamente está dirigida a los hombres, ¿no? A los candidatos de género masculino, no será así, sino que todos tendrán que firmarla. Por supuesto, en el caso de que nadie haya incurrido en este caso. Y, por último, en formato de carta de aceptación, por parte de mujeres postuladas, a efecto de que formen parte de la red de comunicación entre candidatas y a estos cargos de elección popular y el Instituto Electoral. La red de candidatas es una herramienta, la verdad que desde el proceso pasado se ha implementado aquí en Baja California y tiene que ver con voy a decir que una mayor comunicación, esta red de comunicación de apoyo entre diversas instituciones que tienen injerencia tanto administrativa o jurisdiccional, a efecto de generar mayor difusión, mayor información, una asesoría mucho más integral hacia las candidatas, a efecto de que puedan pues ejercer sus derechos en plenitud, a efecto de que puedan, en su caso, que pueden en su caso exigirlos, ya sea de manera administrativa o de manera jurisdiccional, y por supuesto conocer cómo puede darse todo este ejercicio de sus derechos político-electorales. Esos escenarios de postulación de los que les hablaba hace un momento tienen que ver con estas configuraciones, nosotros les denominamos configuraciones electorales, con estas participaciones de estas coaliciones o bien de los partidos políticos en lo individual. Por ejemplo, para el cargo de la gubernatura solamente tendremos 8 postulaciones, toda vez que 2 coaliciones estarán postulando y otros 6 partidos en lo individual estarán haciendo lo propio. En el caso de las diputaciones, tenemos un escenario distinto. En el caso de las diputaciones, una de estas coaliciones solamente decidió, la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, decidió que solamente 8 distritos de los 17 estarían siendo postulados de manera conjunta entre el partido de Morena, el Verde y el PT. Mientras que los demás serían postulados por ellos de manera individual. En el caso de la alianza Va por Baja California, que es la otra coalición, ellos deciden ir en un escenario para todos en totalidad, ¿no? De esos 17 distritos deciden postularlos de manera conjunta. Mientras que los otros partidos, en lo individual, harán lo propio. Avanzar con municipios, donde, pues bueno, vamos a encontrar también un escenario similar, toda vez que Juntos Haremos Historia en Baja California solamente irá en 2 municipios, la otra coalición irá en los 5 y los otros partidos postularán en lo individual. Vamos a la recepción y la revisión de las solicitudes de registro. Perdón, quiero ver el tiempo, no quiero comerme el tiempo de quien va a continuar con todo este proceso. Las postulaciones. ¿Cómo se dan estas postulaciones? Para el cargo de la gubernatura es de carácter unipersonal, solamente una persona viene y se registra, no tiene, a diferencia de los demás cargos, una fórmula con un suplente. Para la postulación de diputaciones se da en una sola fórmula integrada por una persona propietaria y una suplente. Y para el caso de las planillas de municipios se da integrado por el presidente municipal, el síndico procurador y las candidaturas a regidurías, que también son fórmulas que van establecidas en un orden de prelación y atienden a ciertos criterios poblacionales para determinar cuántas regidurías hay en cada municipio. Para la recepción es importante que les diga que tendremos diversos protocolos dado las condiciones de salud pública que pues todavía continúan en la entidad. Es de ahí que vamos a tener algunos protocolos, ya hemos emitido algunos con los partidos, estamos implementando un sistema de citas para poder recibir la información y si bien se están programando algunos eventos de carácter formal, lo cierto es que serán con personal muy limitado, buscamos generar condiciones donde todos estemos atendiendo las medidas que se han dictado por la autoridad de salud pública y con la participación mínima de representantes, igual de personas invitadas aquí en las instalaciones.
Algo que también, y creo que aquí lo manejamos tal vez como cuestiones previas y tiene que ver más con los requisitos o estas situaciones que deben de acreditar los partidos. En este proceso hay 3 condiciones que creo que son muy importantes para los partidos tener que desahogar. La primera tiene que ver, como les comentaba, con esta reforma que se da a nivel general, a nivel federal, sobre materia de violencia política por razón de género, en la cual se establecen o se implementaron registros nacionales y estatales en las entidades para llevar este control de quienes han sido sancionados por cometer esta violencia hacia las mujeres en materia política. De ahí que se han derivado obligaciones a los partidos para que consulten tanto el registro nacional publicado en esta liga que ustedes pueden ver en pantalla, así como en el caso de la estatal, que se consulta al área que es la encargada de llevar esta actividad o de llevar este control, este registro estatal, en nuestro caso la unidad técnica de lo contencioso electoral. Es una obligación para los partidos políticos que previo a la presentación de las solicitudes de registro consulten ambos registros y lo hagan saber a esta autoridad electoral. Otra de las cuestiones que nosotros denominamos previas, y más que previas creo que es una cuestión que deben de tomar en cuenta, es la presentación de documentación original y la determinación de apodos o sobrenombres en las solicitudes de registro. En el caso de la documentación original, toda aquella documentación que deba ser signada por el candidato o candidata o por la representación de los partidos, tiene que ser de manera autógrafa y no se permite que tengan tachaduras, enmendaduras o alguna cuestión. Que no tiene que ver exactamente con que todas las constancias, por ejemplo, que se da mucho que la constancia de nacimiento sea nueva, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que sea un documento en un buen estado. En el caso de aquellos documentos que se tienen que firmar, tiene que ver con constatar esta voluntad de presentar o designar estos documentos y también decir lo que se ha dado a veces, que se emiten diversos requerimientos porque nos traen copias a color o copias en blanco y negro y con una firma, sin embargo, pues esto no genera esta convicción, ¿no? En el caso de los sobrenombres o los apodos, pues bueno, esta es una cuestión que también se ha buscado regular, toda vez que este dato puede impactar la información que se da en las boletas electorales y de ahí que es muy importante contar con ella a la brevedad y pues también bajo ciertas circunstancias, principalmente que pues bueno, sean expresiones razonables, que no se trate de propaganda electoral y que no lleve a confundir al electorado. Una cuestión más que previa es una cuestión que debe de atenderse, es una obligación para los partidos políticos, tiene que ver con la paridad y las acciones afirmativas. Entiendo que ya han revisado, tal vez en otra oportunidad, el contenido que tienen los dictámenes 7 y 10 de la Comisión de Igualdad Sustantiva, en el cual se emitieron los diversos criterios para regular el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas, así como en la integración de órganos de gobierno. Y pues bueno, el dictamen 10 en el cual se determinan acciones afirmativas que tienen que ver con otros grupos en situación de vulnerabilidad, comunidades indígenas, juventudes, discapacidades y LGBTTIQ. Aquí me voy a permitir ir muy rápido hacia la paridad, que es lo que vamos a estar revisando de manera, pues a muy grosso modo, para no tampoco ser repetitiva con lo que ya pudieron tal vez haber visto. Las diputaciones, tenemos diversas normas en las diputaciones sobre los bloques de competitividad, un subbloque alto, que es la nota distintiva en las acciones afirmativas, en los criterios de paridad, para revisar que en los distritos más altos de cada partido, de cada coalición, exista una postulación paritaria, particularmente en esos 2 distritos, uno que sea designado para hombre y otro para mujeres. Fórmulas mixtas, que es una disposición que viene desde el reglamento de elecciones y habla de esta posibilidad que tenemos aquí abajo, la fórmula mixta, de postular
a un propietario hombre y una suplente mujer. Solamente en esa configuración no se permite la inversa, toda vez que la regla es que las postulaciones sean del mismo género, tanto propietario y suplente. Y, por supuesto, para las coaliciones son aplicables las mismas reglas. En el caso de las acciones afirmativas, perdón, me di cuenta que falta el de municipios, pero en el de municipios debo de decirles que hay acciones afirmativas muy interesantes en el cual también determinamos bloques de competitividad y hay una regla para los bloques porque no nada más se mide la paridad en lo cuantitativo o atendiendo porcentajes de votación, sino también en las cualidades de los municipios. Hicimos un tipo de ranking de municipios para conocer cuáles son aquellos que generan mayor paridad de manera cualitativa. Implica proyección política, implica importancia, influencia política, y pues bueno, se generaron unos bloques que pues bueno, consideramos y hemos visto también que han sido de los pocos modelos. Venimos también que se están implementando las entidades, así que esperamos que este tema va a ir surgiendo, ¿no?, en todas partes. Las acciones afirmativas. El dictamen 10 particularmente desarrolla las acciones afirmativas para otros grupos en situación de vulnerabilidad, las amplía, porque originalmente solamente vemos o se habían establecido aquellas para comunidades indígenas, la postulación de 2 diputaciones en los 17 distritos. Después viene discapacidades, LGBTI, más y juventudes, en las cuales se tiene que postular una fórmula, tanto en municipios o diputaciones, y tiene que ver esto con un sistema de cuotas, con sistemas con principios de progresividad, con cuestiones de pisos mínimos y la inclusión ya de estas determinaciones a efecto de que puedan ir evolucionando, ir aumentando, en todo caso, en procesos electorales posteriores. Aquí quiero hablarles de un tema que es importante y es la autoadscripción. Ustedes pueden ver aquí que hablamos de autoadscripción calificada, que aquí se habla de que se compruebe la discapacidad, una clase también de autoadscripción calificada, mientras que el caso de las comunidades LGBTI+, es una autoadscripción simple. En los dictámenes 7 y 10, como les comentaba, se contienen las disposiciones para acreditar estas adscripciones. Estas, voy a decir, que tienen diversas maneras, ¿no? Puede ser ya sea en lo calificado o en lo simple, como es el caso de la comunidad LGBTI+. En la autoadscripción calificada, por ejemplo, en el caso de comunidades indígenas, se busca que la documentación que se presente, que es una obligación para los partidos presentarla, puedan o permitan generar una convicción, dice la ley, dice el reglamento, este lineamiento, con cierto grado de certidumbre para generar o para conocer este vínculo comunitario de la persona con, pues bueno, esta comunidad que pretende representar y así garantizar, por supuesto, una participación efectiva. En el caso de esta autoadscripción, en el caso de personas con discapacidad, tiene que ver con acreditar, pues, la misma, acreditar esta discapacidad con algún documento original que dé cuenta fehaciente de la existencia de la misma. Vienen incluso algunas cualidades que deberá cumplir o, en su caso, estar inscritos en este tipo de registro nacional para personas con discapacidad y contar, pues bueno, con esta vigencia. Y en el caso de la autoadscripción de género o la autoadscripción simple que se da para las comunidades LGBT, tiene que ver, por supuesto, con esta línea jurisprudencial que ya existe, que fue iniciada en el sub-JS 304-2018, el caso de los Muches, y continúa, pues bueno, ha continuado en algunas sentencias. Una de las más importantes, considero, de manera personal, el Subrec 277 de 2020, donde se habla también de todos estos principios de la identidad y libre desarrollo de la personalidad
sus dimensiones externas, internas, los principios, cómo estas sentencias hablan de los principios de dignidad humana, igualdad sustantiva y no discriminación, y todo este parámetro de regularidad constitucional que existe sobre estos principios. Y, pues bueno, aquí me permití traer un extracto de esta sentencia, el JDC 304, que, pues bueno, creo que es una sentencia muy integral y habla de cómo para la identidad de género o esta autoadscripción de género, que mejor dicho, esa es la palabra, la frase autoadscripción de género, es al estar tan vinculado con todos estos principios, es difícil exigir o si no hasta inconstitucional el hecho de solicitar que con un documento o con una actitud, dice la sentencia, con un comportamiento social determinado, se acredite que se pertenece a una comunidad. Es realmente una sentencia muy interesante, yo les recomiendo muchísimo su lectura. El Subrecto 177-2020 es una sentencia todavía, creo que aún mayormente sintetizada y expresa de una manera muy clara hacia todas las personas que la leen, pues realmente el sentido, ¿no? El cómo habla de estos principios, de esta dignidad humana, de este libre desarrollo de la persona y cómo ha tocado el tema electoral, creo que vale muchísimo la pena. Es de ahí que, bueno, voy a regresar un poco, que para el acreditar que se pertenece a una comunidad LGBTI+, solamente se solicita que se llene un formato, será el A8, en el cual por supuesto, se autoadscriban a qué acción afirmativa irán a comprobar, y en el caso de la de autoadscripción de género, señalar a qué comunidad es la que pertenece. El procedimiento de revisión. El procedimiento de revisión que tenemos aquí en sede administrativa implicará la revisión en un primer término, por supuesto, la recepción de la documentación. De ahí iremos a la revisión del cumplimiento de los requisitos. En caso de que sea procedente, pues iremos a resolver al respecto, mientras que en el caso de que falten documentos o que se incumpla con algún requerimiento, con alguna acción afirmativa o o el principio de paridad, se tendrán que emitir requerimientos. Una vez subsanados, podremos resolver. En caso de que no se subsanen, igual podremos resolver, pero implicará probablemente la improcedencia. Los requerimientos. Ante la falta de alguna documental, o como les comento, el cumplimiento de algún requisito, se tiene que brindar este derecho de audiencia al partido para que pueda subsanar estas documentales y en su caso, pues bueno, resolver. En el caso de la paridad hay un procedimiento particular en el cual existe una notificación de 48 horas con un apercibimiento de una amonestación pública en caso de no cumplirse y un segundo requerimiento de 24 horas so pena de la negativa del registro. Es decir, si aún emitido un primer requerimiento no se cumple, se ejecuta la amonestación pública, se va a un segundo requerimiento y si tampoco se cumple, se va a una negativa del registro. Quiero decirles que este procedimiento será aplicable tanto para el incumplimiento del principio de paridad de género o de alguna acción afirmativa. En el caso, dice, y creo que esta es una adición muy interesante, en los lineamientos, que viene también de una determinación del acuerdo del INE, cómo se va a determinar qué candidatura deberá cancelarse. Y pues bueno, aquí habla de que se deberán implementar algunos procedimientos al azar para determinar cuál de las candidaturas será aquella que sea la improcedente o sea la cancelada. También comentarles que en este proceso se está regularizando, se está visibilizando una mayor postulación de mujeres en las planillas de municipios. Aquí hay algunos ejemplos de cómo puede darse esta postulación. Debo decirles que no es una regla a la inversa que funciona hacia los hombres, es decir, no puede haber, por ejemplo, un bloque de 4 mujeres y arriba un bloque de 3 hombres, no es posible. Siempre debe existir la alternancia de género
pero esta acepta una excepción solamente en el caso de postulación mayoritaria de mujeres. Para la resolución, pues me queda decirles que serán en estas fechas donde se den las resoluciones de tanto el Consejo General el 3 de abril, a más tardar a las 12 horas. En el caso de los consejos distritales, el 17 de abril, a las 10 horas. Y en el caso de municipios, 18 de abril de 2021, a las 18 horas por el Consejo General. Aquí en esta sesión también habrán de revisarse el cumplimiento de acciones afirmativas de paridad de género y, pues bueno, en su caso emitirse los requerimientos necesarios. En el caso de las sustituciones, pues bueno, estas se dan una vez que ya estemos o se haya resuelto. En el caso de pues todos los cargos, aquí vemos diversos plazos para la gubernatura o bien municipios y diputaciones. Solamente puede haber sustitución libre en el periodo de registro de cada candidatura, mientras que una vez que pasa la declaración de procedencia del registro, solamente ante renuncia, fallecimiento, inhabilitación o incapacidad, se pueden sustituir candidaturas. Señalarles que las candidaturas que se sustituyan solamente podrán ser por el mismo género de la que originalmente ocupaba ese registro. Me parece que no me queda, pues bueno, más que ponerme a su disposición para saber si tienen alguna duda o algún comentario. Y, pues bueno, decirles que aquí en la Coordinación de Partidos Políticos estamos todos a su disposición y, pues bueno, los esperamos en este proceso de registro. Muchas gracias, licenciada Esquivel. Había una mano levantada. Iram, creo que tenía una pregunta que hacer. ¿Todavía está aquí? Adelante. Y mi pregunta es, no se pone algún tipo de ejemplo que hayan salido públicamente, no sé, 2 años antes. Esto lo digo porque, por ejemplo, Morena, he visto varias personas que han salido apenas del closet, que nadie conoce, o sea, nadie en la comunidad sabe que eran LGBT, ni nadie le conoce un antecedente, y ahora exigen la acción afirmativa LGBT. Por ejemplo, en la Ciudad de México, ya le dieron a una de 65 años, que lleva muchos años en política, que salió en esta campaña, y se acercó a nosotros de la Secretaría de Diversidad Sexual para pedirnos apoyo, porque dice que no sabe nada del tema. Entonces me extraña que le den una acción afirmativa a alguien que acaba de salir de closet, que tiene muchos años en política, y que mismo acepta que no conoce nada del tema, que ocupa ayuda. Entonces creo que esta autodescripción libre creo que tiene sus riesgos y no sé si lo han considerado, pues, de poner algún tipo de candado, por ejemplo, eso, que salgan del closet antes, porque la verdad no se me ocurre un tipo de candado, ¿no? Sería todo. Sí, la verdad, te escucho un poco cortado, no sé, Judith, si procedo a dar respuesta sobre esta pregunta. Y déjame decirte que entendía que debe existir voy a decir como que este candado o ese tipo de requisitos, se cumplan algunos requisitos para poder, pues, comprobar la autodescripción de género. Este es un tema que fue debatido en los tribunales, ha sido motivo de debate en tribunales, en sala superior, en otros tribunales electorales. Y recuerdo que también no somos el primer caso, debo decírselos, Oaxaca nos lleva mucho adelantado. Ellos han sido básicamente los impulsores de la línea jurisprudencial del tema de género, de la identidad de género en tribunales en materia electoral. Así que sí existen algunos antecedentes, incluso en ese en ese JDC 304 se exigía por una parte por algunos magistrados que sí existiese alguna manera de comprobarse. Sin embargo, hay pues todavía hay muchas personas que no nada más los tribunales, los académicos, creo que es un tema que tiene un desarrollo muy delicado porque es un límite muy, muy sutil entre el cumplir una disposición de orden público
y el libre desarrollo de la persona. La tesis del libre desarrollo de la persona saltó también al sistema normativo mexicano a partir de 2010. Digo, realmente a partir de 2010. Entonces es un tema que también se está desarrollando, pero actualmente el exigir el requisito, un requisito cualquiera que sea, puede ser una causal de discriminación o incluso es un tema inconstitucional como les ponía este fragmento, ¿no?, del que se hablaba. No existe una manera en la que podamos exigirle a alguien que se comporte de alguna manera o que acredite con un acta de nacimiento rectificada o con una credencial de elector en el cual se siente un género. Es difícil y podría, como les comento, generar una discriminación, una doble discriminación sobre otras personas. Entiendo lo que comenta sobre este uso que se pueda dar para tergiversar el cumplimiento de la acción afirmativa, tergiversar a estas personas o esta cuota que se está estableciendo para una comunidad, y que lo mismo puede pasar también en las comunidades LGBT, en las comunidades indígenas, personas que tal vez no, digo, ahí existen otros contrapesos porque existe otro objetivo, pero aquí hablar de la identidad de una persona y exigirle que no la acredite es un tema sumamente delicado. Como te comento, nosotros como autoridades somos autoridades de buena fe, somos autoridades que tenemos principios a los cuales tenemos que apegarnos, y el principio de la igualdad y no discriminación tiene que ser un eje rector. Sí es un tema, por supuesto, de las dos perspectivas puede generar mucha polémica, pero también pues es un tema que en este momento es voy a decir que en una óptica más progresiva, en una óptica más el respeto al derecho humano de la persona, de este libre desarrollo de las personas, esta identidad, que no es posible que se exija un requisito adicional. Incluso nosotros lo veíamos en lo interno, que es totalmente fuera de proporción el que se exija como requisito, por ejemplo, para las personas que vendrán a registrarse, que nos comprueben su autodescripción de género. Entonces, sí, es un tema muy delicado, por supuesto, es un tema en construcción. Veamos hacia dónde va a ir generándose, pero pues en este momento no es posible exigir un requisito adicional. Gracias. Hay otra pregunta que hicieron aquí en el chat. Dice, si el requisito de vecindad tiene que ser continuo, por ejemplo, 5 años ponen. El requisito de vecindad sí tiene que ser, dice la Constitución, que tiene que ser residencia efectiva en el Estado. Sin embargo, establece también que esta no se interrumpe cuando por cuestiones ajenas a la voluntad de las personas tienen que salir a otro estado, o por cuestiones académicas o por cuestiones, pues básicamente son, eso creo que lo abre a todo el espectro. Tenga que retirarse a vivir, a desempeñar unas funciones fuera del estado, eso no se interrumpe así, pero sí es residencia efectiva. Gracias. ¿Alguna otra duda que tengan, sino para pasar al siguiente tema? Sí, yo tengo una duda. Sí, a mí sí me preocupa el hecho de las simulaciones. Entonces, ahorita usted dijo que está en construcción esta cuestión de la comunidad LGBT. Esto nos afecta directamente a nosotros, porque nosotros somos comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que quizás nosotros lo hemos debatido también, y posiblemente una de esas cuestiones sean, por ejemplo, lo que es el conocimiento de nuestros ejes de trabajo, o que, por ejemplo, nosotros obviamente tenemos ahí la estadística de que un 80% de la comunidad, en lo que es en el formulario que les presentamos, concejal Judith decía que el 80% se autoadscribe como LGBT, ¿no?
Entonces, el 20% solamente se asume el 10% aproximadamente con personas de su confianza y el otro 10% no se asume como tal. Pero creo que es un estudio que podrá arrojar o va a poder aportar hacia lo que es tomar estas decisiones. Quizás más adelante, como dice usted, que sea de construcción, pero sí es ¿cómo se llama? Sí es preocupante para nosotros que no se tengan algún criterio, como por ejemplo lo que dice Iram, ¿no? Que tengamos puede ser cierto tiempo de que tú te asumas como tal en tus redes, con tus personas, pero si no te asumas como tal y vas por esa acción afirmativa, creo que ahí sí está muy delicado en el sentido de caer en simulaciones. Y eso es lo que a mí, por lo menos a mí en lo personal, me preocupa, ¿no? Espanto. Sí, yo creo que es un tema muy interesante. Creo que, como les digo, tanto en esta sentencia, hubo un voto particular de un magistrado que tiene una gran experiencia académica y él hablaba, ¿no?, de este tipo de preocupaciones, ¿no?, estas simulaciones que pudieran darse, cómo íbamos a salvaguardar como autoridades públicas o como autoridades electorales que se cumpliera realmente con la acción afirmativa. Sin embargo, el peso que tiene ahorita el principio de igualdad sustantiva y no discriminación, el principio de libre desarrollo de la personalidad es tremendo y no existe en la actualidad, o al menos no se ha podido identificar algo que podamos exigir y que no implique que estemos perpetuando un estereotipo sobre cómo debe de ser una persona que es de la comunidad LGBT o cómo debe de cumplir requisitos para poder decir si tú eres de la comunidad LGBT, aunque, como se mencionaba aquí, ¿no?, cuestiones de, pues, periodo de cómo llevar un comportamiento, o bien un documento, ¿no? O que alguien atestigue que sí pertenece o que sí conoce de la comunidad. Por desgracia, la regulación de esa clase de requerimientos actualmente es inconstitucional. Como les comento, es una línea muy delgada. Yo creo que es un trabajo que queda para todos, no nada más para ustedes como comunidad, sino también para las autoridades administrativas, jurisdiccionales, y sería interesante, yo creo que sería muy interesante, en el caso de que ustedes como comunidad puedan detectar o puedan definir que alguien está cometiendo un tipo de fraude a la ley o que está haciendo una simulación y lo puedan llevar al tribunal y ver qué puede pasar, ¿no? ¿Qué regulación, qué contrapeso pueda exigir el tribunal? Como les comento, es una cuestión de muchas aristas, muchos ángulos que revisar. No es un tema nada sencillo para nosotros poder acreditar sin caer en estas discriminaciones, sin caer en que se nos acuse de inconstitucionalidades. Y pues bueno, creo que sí, también les toca mucho trabajo a ustedes como sociedad, seguir vigilando que se cumplan estas acciones, que no se tergiversen y que se busque denunciar esas simulaciones, ¿no? Creo que es un tema muy interesante. Gracias. Hay otras dos preguntas que hacen. Igual fue con relación a lo que se expuso, que si un hombre no puede ser suplente de una mujer y en caso de que la propietaria sea mujer y el suplente hombre, se aplica la igualdad sustantiva y no discriminación. Sí, me parece que alguien hace un comentario correcto sobre que un hombre no puede ser suplente de una mujer. Es correcto, no es posible. En este caso, lo que hacemos aquí en el instituto es emitir un requerimiento para que se modifique esa fórmula. En caso de negativa, como les explicaba hace un momento, se aplica una amonestación pública, un segundo requerimiento, y en caso de no ejecutarse, se cancela ese registro. Pero solamente se cancelaría el que está haciendo, por eso es el que está violando la ley, ¿no? En este caso, la suplencia de un hombre, ¿no? Muy bien, pues si no hay alguna otra pregunta, agradezco su participación.
licenciada Esquivel. Gracias a ustedes. Y la información y yo creo que muy fructífera para quien esté Gracias a interesado en ustedes de comprender. veras por su paciencia, por su interés. Y pues bueno, estamos aquí a su disposición en la coordinación. Entiendo que les vamos a compartir de manera posterior las presentaciones. Ahí están nuestros contactos. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Bueno, pues vamos a pasar ahora con la licenciada Claudia Elsa López Sanz, presidenta del colectivo Diversa Codiver, con la cual va a impartir el tema importancia de participar en la política. Adelante. Gracias. Creo que ya se mira ahí, ¿verdad? La pantalla. Sí. Ok. Vamos a empezar. Aquí, estoy teniendo un problema. Va. Pues quiero agradecer el espacio para poder ofrecer esta plática de importancia, vital, ¿no? En una sociedad que va avanzando, que es progresista, pues es de mucha utilidad. Entonces, la plática es la importancia de la participación LGBTTIQ más en la política. Muchas veces resulta útil fijar un punto de referencia para comprender este proceso histórico tan importante de lucha, de visibilidad, de inclusión y de participación de la población LGBTTIQ+. Y este punto es los disturbios de Stonewall. Muchas y muchos de los que estamos aquí y las que estamos aquí conocemos esta parte de la historia, ¿verdad? Que nos atañe y que como comunidad, como población, pues debemos de conocer. ¿De dónde viene? ¿De dónde surge? Probablemente antes de esto hubo muchos movimientos, pero este en específico marca como este punto histórico en la lucha de la población LGBT en el mundo, a nivel mundial. Entonces vamos a retroceder en el tiempo hasta 1969, en donde, como les comenté, se ha convertido en un punto inflexivo en cómo se narra públicamente la historia de la diversidad sexual. Y esto más allá de Estados Unidos. Aquí vemos lo que dicen de Stonewall. Era un bar en una zona de Nueva York donde hubo una racia y, bueno, se cometió un acto de violencia, ¿no? Lo que hizo especial a Stonewall, más allá de esta violencia espontánea, fue el impacto que generó tanto en las personas participantes como en las ideas que allí se gestaron. Este movimiento pues tiene varias particularidades. Fue visibilizante porque evidenció la forma en cómo se llevaban masivamente estos abusos contra la población LGBTTIQ en ese tiempo. Entonces también fue importante porque trató de crear reformas en las legislaciones que discriminaban y criminalizaban a las personas de la diversidad sexogenérica. También, bueno, pues generó un reconocimiento de la propia identidad, la identidad de las personas de la disidencia sexual. Este reconocimiento que nos impacta en las dimensiones personales, pero también sociales. Lo importante de estos disturbios, bueno, pues fue que surge una nueva subjetividad política, que hizo que partiendo de esta diferencia, a partir de una diferencia, buscó impactar en las esferas públicas y privadas de todos, de todas y de todes. Aquí en México se hizo lo propio, así que me permití hacer también un breve resumen, porque sé que es poco el tiempo, y llevar los momentos más representativos de la organización civil para el movimiento LGBTI en México.
Entonces sí hicimos lo propio. Aquí vamos a conocer la historia, un poquito de nuestra historia y cómo surgió, cómo se gestó. Pues fue en la Ciudad de México, en el año de 1971, empezó, también pudo haber sido antes, con estas reuniones de grupos clandestinos en casas donde pues no se sabía, ¿verdad?, públicamente quiénes eran homosexuales o lesbianas, pero a partir de 1971 tenemos el dato de que ya se empezaron a gestar estos movimientos, ¿no? Y pues con la fundación del Grupo del Frente de Liberación Homosexual de la Ciudad de México, y hubo algo que marcó, que fue esta actriz Nancy Cárdenas hace un llamado de apoyo públicamente y entre todos los grupos y las personas de la diversidad sexual a apoyar a un joven que fue corrido de la tienda Sears debido a su homosexualidad, a su orientación, preferencia sexogenérica. Entonces, esto detona, esto hace que se haga visible, o que crezcan estos grupos. Entonces surgen más y más nutridos, como el grupo Sexpol, grupo Lesbos, el grupo Icabet, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria y el grupo homosexual Lambda. Esto entre muchos otros, pero estos son los más representativos por el número de integrantes que estaban conformando estos grupos y que en su momento se consolidaron como los más fuertes. Es muy importante resaltar que en estos tiempos, en estos años, inician las relaciones con organismos gubernamentales. Se empieza a dar este acercamiento entre estos grupos y el gobierno. Entonces, bueno, desde hace 50 años que se gestó este movimiento, y bueno, pues es el inicio formal de la lucha que constituye un movimiento histórico que continúa hasta el día de hoy. ¿Y por qué usamos la expresión movimiento de diversidad sexual para referirnos a estos movimientos? Pues lo usamos porque representa el esfuerzo sustentado y sostenido a lo largo del tiempo que busca transformar las normas políticas, públicas o privadas que han mantenido y que también hasta la actualidad mantienen en algunos lugares un modelo heterosexual, un modelo cisgénero, homogéneo y estático en la sociedad. Entonces, por eso nos referimos como movimiento de la diversidad sexual. En el año de 1979 se dan dos marchas, las primeras dos marchas del orgullo homosexual y también la marcha lésbico-homosexual con más de 1,000 asistentes. O sea, para ese tiempo hubo una gran convocatoria. De hecho, se tiene registros también que en el 68 marcharon o fueron a Tlatelolco ciertos grupos pequeños con población LGBT. Pero las dos grandes marchas iniciales se dieron en 1979 y con más de 1,000 asistentes, o sea que hubo mucha convocatoria. Pero bueno, ¿qué demandaban en esos tiempos? ¿Cuáles eran las peticiones? ¿Cuáles eran las exigencias? Dirían los conservadores o las personas antiderechos, ¿qué locas ideas traían en ese tiempo, verdad? Así como que qué locura, ¿qué querían? Pues las demandas en ese tiempo era que se les incorporara a los espacios públicos. Esto es, que tuvieran visibilidad, ya que ser parte de la población de la diversidad sexual en esta sociedad o en esa sociedad hostil, prejuiciosa y altamente discriminatoria, pues a todas luces era estigmatizante. Si hoy lo vivimos, imagínense en ese tiempo. También, pues, una demanda era el reconocimiento a la diversidad, que existían, que eran visibles, que eran, pues, personas, ¿no? Y que, pues, merecían también acceder a los derechos y a los servicios públicos. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues pedían el derecho a ser diferentes.
también exigían frenar las racias y también el derecho a la igualdad. Bueno, frenar las racias para la gente más joven, las personas más jóvenes que tenemos aquí, las racias ya afortunadamente, pues parece que han parado, que ya no se dan, que ya no existen, pero estas racias eran unas redadas policiales que se daban por sorpresa, que irrumpían en los lugares donde se juntaban precisamente como Stonewall, y ahí entraban los policías y sacaban a la fuerza o con violencia a las personas que estaban conviviendo, propiciándose un espacio seguro, y entraban, irrumpían y empezaban a hacer violencia contra estas personas. Entonces, esto eran las racias, por si no lo sabían, ¿verdad? Y que eran muy comunes en esa época, y a todas luces, pues eran violaciones a los derechos humanos. Y ya vemos que desde aquí, pues, se buscaba el derecho a la igualdad en todos los ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito jurídico y en el ámbito de la salud. Pasamos, damos otro brinco a otro año y entramos a los 80s. ¿Qué pasó en los 80s? Pues en los 80s se da la aparición de esta pandemia, la aparición del VIH-Sida. ¿Qué pasa aquí? Pues estos grupos que estaban ya conformados fuertemente empiezan a tener bajas, empiezan los cambios de liderazgo, empiezan a perder fuerza por la pérdida a veces de muchos integrantes, por esta pandemia. Entonces baja la fortaleza, baja la fuerza y las demandas cambian y se enfocan totalmente al acceso universal a los medicamentos para el tratamiento del VIH-Sida. También, pues, se pide el reconocimiento a todas las formas de la diversidad sexual, ya no nada más gays y lesbianas, sino que se pide que se reconozca que hay lesbianas, que hay gays, que hay bisexuales, transgénero, transexuales, travesti e intersexuales. O sea, un reconocimiento pleno. En ese tiempo sabemos que parece que con día a día van saliendo más orientaciones y ahora hasta hacen mofa y dicen la comunidad LGBTTX, Y y Z, pero en ese tiempo, bueno, pues nada más se tenía LGBT. Entonces, se buscaba el reconocimiento de este abanico tan amplio que es la diversidad sexual, la diversidad sexogenérica, la disidencia sexual. Esas eran las demandas en ese tiempo. Y ya dando un brinco en este año tan significativo, es que se modifica el artículo 1 de la Constitución, de nuestra Constitución. Y pues tiene cambios muy, muy importantes, generando un parteaguas para los derechos humanos de las personas, de todos, de todas y de todes. Se transforma la denominación del capítulo 1, título 1, para pasar de las garantías individuales a de los derechos humanos y sus garantías. Entonces, se reconoce constitucionalmente a los derechos humanos también en los tratados internacionales al mismo nivel que los consagrados en la norma fundamental. Entonces, además de establecer la obligación de realizar la interpretación conforme a tratados, también se prevé la aplicación del principio pro persona, por el que todas las autoridades que aplican la ley quedan obligadas a preferir aquella norma o aquella interpretación que mejor proteja o más ampliamente al ser humano. Se dispone que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Entonces, bueno, se trata de un mandato integral, no solamente porque está dirigido a todas las autoridades, sino porque la obligación abarca los diversos ámbitos de la actuación pública. Es un mandato para transformar el desempeño diario de las autoridades.
Bueno, y también bueno, se consagran los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos como fundamento de actuación pública. Se obliga al Estado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones en los derechos humanos. Eso es un gran avance en el 2011, estas modificaciones, y por último, pero no menos importantes, se precisa la prohibición de discriminación por motivo de preferencias sexuales. Ajá. Bueno, ahora se estarán preguntando por qué esta mujer se clavó tanto en este artículo primero de la Constitución, ¿verdad? Pues les voy a decir por qué. Les voy a decir, porque hoy por hoy aún existen personas, funcionarios, funcionarias públicas, en todos los niveles, que creen que la Constitución, que nuestra Carta Magna es un estado mental, creen que es un estado de ánimo. Ajá, ¿me explico? Porque actúan, por ejemplo, actúan, si van a votar, actúan como si ese día dijeran, ay, voy a emitir mi voto como amaneció el día, o dependiendo mi estado de ánimo. También existen otras personas que dicen, voy a votar conforme me guíe mi gurú espiritual o me diga mi pastor. Entonces, ¿en qué parte no están entendiendo que esto está consagrado en la Carta Magna? ¿Verdad? Entonces, su cumplimiento no está ligado a cómo se sientan el día en el que emitirán un voto. No está ligado a cómo les sugiera su pastor o su guía espiritual. No, señores, no, señoras. Tenemos nosotros, nosotras, nosotres, nuestra Carta Magna. Aquí está plasmado nuestro derecho, aquí y en los tratados internacionales. Nosotros, los grupos vulnerados históricamente o las minorías, no tenemos un detente, no tenemos una imagen que nos defienda y nos proteja. Nosotros acudimos, nosotras y nosotros acudimos a la Constitución, acudimos a los tratados internacionales. Bueno, aquí con este concluyo mi recorrido por estas décadas de una forma muy, muy rápida para, pues, dar paso, ¿verdad?, a la importancia. ¿Por qué es importante, entonces, la participación LGBTTIQ más en la política? Y, bueno, pues también acudí a la historia porque es esencial para comprender la condición del ser humano, para comprender nuestra condición, para comprender nuestra lucha, y esto nos permite construir, avanzar y, en su caso, enderezar el camino o cambiarlo. Por eso es que hice también este recorrido histórico muy brevemente. Entonces, como podemos ver, a pesar de las luchas, a pesar de los 50 años que han pasado, las luchas sociopolíticas que han dado las personas que nos antecedieron, hay tareas pendientes, muchas tareas pendientes. Entonces, quise retomar para ver que, si bien es cierto, sí hay avances normativos, pero siguen siendo pocos y son limitados. Hoy por hoy, esto no me van a dejar mentir mis compañeras, compañeros que están aquí, existen diferencias de trato en todo el territorio nacional, debido a los grupos conservadores que buscan limitar y obstruir los accesos a la consolidación de la igualdad de nuestros derechos. Por ejemplo, a nivel nacional, solo 14 entidades federativas se realiza el cambio de identidad de género. Solamente en 14.
Entonces, ya no vayamos tan lejos. Aquí en Baja California, el matrimonio igualitario no se ha conseguido, no se ha hecho una realidad plasmada en el Código Civil, no se ha logrado. Y aquí vemos 50 años de lucha y aquí no se ha concretado. Entonces, de allí viene, yo pongo aquí unos puntos que yo considero que son importantes, o por qué la importancia, ¿verdad? Porque como hemos visto y revisado, la participación de las personas de la diversidad sexual siempre ha sido muy importante, ha sido muy relevante y también ha sido muy valiente. Y bueno, pues ya voy a seguir con este regaño. Ante el mínimo o nulo compromiso político e histórico por parte de algunos representantes, mujeres u hombres populares, para emprender el cumplimiento de nuestra agenda y de las políticas públicas, así como también no tienen la voluntad de defender y reforzar lo que se ha ganado y se ha conquistado en la política pública, en las leyes en materia de derechos humanos, de diversidad sexual y de Estado laico, es muy importante en este momento histórico y en esta coyuntura hacer lo que nos corresponde. ¿Y qué es lo que nos corresponde? Pues tomar los espacios. Pues ya es tiempo de que esa lucha, ese activismo LGBTTIQ más deba materializarse, teniendo representación propia. ¿En dónde? En los congresos, en la función pública, en los diferentes espacios de representación popular. ¿Para qué? Para impulsar esos cambios normativos en contra de la discriminación y podamos avanzar en lo jurídico. En eso, por eso es importante nuestra participación en estos puestos, que nos animemos a levantar la mano y decir yo quiero contribuir al cambio que ya se ha gestado 50 años atrás, 60, 70, pero ahora es el tiempo, ahora es el momento de hacerlo, porque ya es imperante alzar la voz por las demandas que nuestra lucha ha enarbolado, ya que hoy por hoy, pues miren, son inadmisibles los argumentos culturales o religiosos que nos privan de nuestros derechos humanos. Luchar por el acceso a nuestros derechos es un logro, es un gran logro, y no debe ser visto ni como un capricho. No es nuestro capricho, es un logro, y tampoco es una concesión de los gobernantes. Se trata de una obligación, como lo hemos visto señalada ya en la Constitución, que dice que todos, todas y todes somos iguales ante la ley. Es el artículo 4 también, para que sepan que ahí viene esto, ¿verdad? Y bueno, pues ocupar más y mejores espacios de incidencia y decisión política va a contribuir sin duda al cumplimiento de nuestra agenda, de los derechos que aún tenemos pendientes en esta deuda histórica. Y bueno, desde luego en la agenda ciudadana. Pero esto es muy importante para nosotros, ocupar estos espacios, tomarlos y actuar de la mejor manera que podamos. Por ello, pues cada lugar, cada espacio que sea ocupado por una persona de la diversidad sexogenérica es muy, muy importante y debe de verse como una oportunidad de construcción, de presencia y visibilidad, y va a ser constancia de que nuestro movimiento debe estar presente en todos los espacios de la sociedad. Desde la trinchera que sea, debemos de poner todos nuestros esfuerzos para contribuir a lograr nuestra igualdad e inclusión. Hablando de simulaciones, la inclusión debe ser real. Vamos dando pasos, vamos subiendo escalones, ahí vamos, poco a poco, y lo vamos logrando. Vamos abriendo espacios a jalones, a estirones y a impugnaciones. Así vamos abriendo nuestros espacios.
Sabemos que tenemos enormes retos, pero estos retos siempre los hemos tenido, no son nuevos. Y estamos con la firme convicción de que avanzar en la agenda va a requerir de que nos enfoquemos en las coincidencias, en el diálogo. Eso es lo que debe de prevalecer en los representantes, en las representantes de la diversidad sexogenérica. Por eso allí radica la importancia de nuestra participación, porque está demostrado que nunca más vamos a permitir la política del silencio como negación de la existencia. Estamos aquí. Hoy por hoy damos la cara, damos la voz, existimos, somos visibles y resistimos. Ya para terminar, quiero decirles que el camino para lograr la inclusión y el acceso a todos los derechos, como lo hemos visto, y nos sigue comprometiendo a una lucha continua por las personas que lo iniciaron y por las generaciones que vienen atrás. Para eso estamos trabajando. Luchar por la causa, sin duda, requiere un esfuerzo de todas, de todos y de todes. Pero sin duda es algo que vale y merece la pena seguir haciendo. Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, licenciada López, por su participación. Muy ilustrativa. Creo que deja un gran mensaje y lo bueno de aquí es que este tema se va a compartir en el canal de YouTube del Instituto, entonces quien no haya tenido oportunidad de participar aquí directamente, pues va a poder revisarla, verla y pues estar mucho mejor informados de estos temas. Yo quiero pedirle, licenciada Judith, si le puedo dar la palabra a mis compañeros, compañeras, a Tere Díaz, a Andrés Cruz, a Jonathan y bueno, a todas las personas que quieran también aportar sus comentarios sobre cuál piensan que sea la importancia de la participación política de la comunidad. Entonces, adelante. Quisiera empezar. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Yo soy Andrés Cruz, yo pertenezco a COCUT, es la comunidad cultural de Tijuana LGBTI, que tiene ya algunos añitos trabajando. Agradezco el espacio, agradezco ver a las personas que están aquí, algunos grupos que yo invité, y a mis compañeros que son Claudia, Tere, Jonathan, que son el equipo, y Susi, que no vino hoy, que son el grupo que nos ha hecho fuertes para llegar a estos momentos. A los consejeros del Instituto Estatal Electoral de Baja California, la oportunidad y el apoyo que nos han dado desde que iniciamos estas impugnaciones, estos trabajos. Estoy muy agradecido con el equipo. Como ya miraron con todo lo que explicó mi compañera Claudia López, la importancia de participar. Esto es histórico, muchachos y muchachas o muchaches. Tenemos la oportunidad de abrir el camino a las nuevas generaciones. Si alguno se anima, vamos a toparnos con muchas situaciones quizá desagradables, o a lo mejor uno no sabe, a lo mejor empezamos a hacer buen trabajo y abrir el camino a los demás, sobre todo a las juventudes. Ya se fijaron en las cuotas. Tenemos un espacio. Vamos a tomar este ejercicio del 2021 como un ejemplo, a ver cómo nos va para que en el 2024 tengamos 3 o 4 espacios por la comunidad. Por eso la importancia de que en este cuestionario que ya nos avalaron, toda nuestra comunidad se inscriba. Logramos subir esos puntos para tener los más espacios posibles. Es cuanto. Pues yo soy Tere Díaz, también pertenezco a COCUT. Gracias por el espacio, gracias por el curso. Agradezco la ponencia de Claudia y sobre todo también lo que es la participación de Andrés y de cada uno de los que nosotros estamos aquí, conformamos el equipo. La importancia para mí de esto que nosotros estamos haciendo ahorita en el Instituto Electoral, creo que es totalmente histórico.
Si nosotros nos regresamos, así como lo hizo Klaus, lo único que nos faltó mencionar, y es a lo mejor incalculable, es toda la sangre que ha dejado y derramado nuestra comunidad. Y ahorita, hoy por hoy, el existir porque resistimos siempre ha sido esa una temática que nosotros hemos traído siempre día con día, diario, desde que nos levantamos hasta que dormimos. Porque la discriminación la tenemos en todos lados, en redes sociales, en trabajos, hay muchas situaciones que tenemos que arreglar para nuestra comunidad. Es importantísimo para nosotros, es que veamos en retrospectiva que el día de hoy estamos teniendo algo tan importante en nuestras manos, porque finalmente esa lucha que empezó hace 50 años, pero que finalmente en sí la historia viene desde siempre. Nosotros siempre hemos existido desde siempre. Nerón era parte de nuestra comunidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que entender que esta parte de estar al frente y levantando la voz por nuestra comunidad siempre ha sido, será y es de suma importancia, porque vamos a trabajar o estamos poniendo los cimientos para las nuevas generaciones. Quizás nosotros estamos impulsando una inclusión que nunca habíamos pensado haberla hecho de esta manera. Nosotros habíamos pensado hacer las cosas con lo que es nuestra agenda, como el matrimonio, como el COSIC y todo esto, y finalmente caímos en cuenta con esta impugnación que la raíz de todas esas cuestiones políticas dependen de esto, ¿no? También dependen de la visibilidad, dependen de nuestra participación, y hoy por hoy nuestro compromiso, que no nada más ha sido de llegar, impugnar y vámonos, sino que ha sido llegar, impugnar y llevarnos tarea y seguir trabajando y estar aquí y empezar a hacer otro tipo de trabajos y otro tipo de responsabilidades, que lo que nos vienen a hacer a nosotros es sentar de nuevo bases precedentes para que nuestra comunidad, el día de mañana, yo espero, no sé, en el 2024 tener más fórmulas, más representación, pero sobre todo personas que tengan y vean la oportunidad también de representar a nuestra comunidad de una manera digna, congruente, responsable, de una manera que finalmente, como lo hemos llevado a lo mejor nosotros a cabalidad, para que entonces se entienda y se incluya y tengamos una sociedad más digna, caray. Más digna, en la cual todos respetemos los derechos de todos. Y eso es lo que yo puedo aportar. Muchísimas gracias al Instituto Electoral. Yo quisiera saber si hay más cursos. Para mí ha sido muy grato compartir con ustedes este conocimiento. Nos han empoderado como a lo mejor ustedes no tienen una idea, porque hay cosas que nosotros no sabíamos y que incluso estando en este curso vamos a seguir viéndolo, porque sabemos que hay cosas que tenemos que repasar, porque ayer fue algo sumamente, de un momento totalmente empoderante, que al menos a mí no me dejó dormir un buen rato analizando qué es lo que íbamos a hacer, ¿no? Entonces, espero que las personas que estén ahí y que contiendan lo hagan así, de una manera responsable, digna y congruente con lo que ha sido esta lucha, no de estos años, sino de toda la vida. Es cuanto. Hola a todas, a todos y a todes, ¿me escuchan? Yo soy Jonathan López de la Rosa, de la mano con Tere, con Claudia, con Andrés, con Susi Barrales, parte de esta estrategia y de este equipo que hemos estado haciendo en los últimos meses, desde noviembre del 2020, que empezó el proceso electoral estatal. Nos hemos ido encaminando acciones en pro de la comunidad de la diversidad sexual, y una de ellas es
parte de ella es la participación político-electoral, ya sea como actor político, como servidor público, como persona ciudadana que va a ejercer su derecho, incluso con el simple hecho de hacer su trámite de cambio de identidad con el Instituto Nacional Electoral es un gran avance. Es importante aclarar que nosotros fuimos el segundo estado de la República en impulsar estas acciones afirmativas. Ahorita que terminó de hablar Claudia, me sorprendí muchísimo acerca de, pues yo no conocía gran parte de la historia del movimiento LGBTI de nuestro país. Vaya, no sabía qué eran las racias, desconocía que existía este tipo de acontecimientos con la policía, incluso momentos de nuestra historia que han marcado significativamente a México y también a nuestra entidad, y muy particularmente que la participación de la juventud se haga presente, porque las nuevas generaciones ya están despertando, y ya se están asumiendo. Entonces, es importante asumirse, es importante no dejarse llevar por, ahora sí que por las malas intenciones de personas que quieran aprovecharse de nuestros derechos, y básicamente seguir participando y seguir haciendo estos espacios, porque la Constitución nos garantiza ese derecho, y ahora con las acciones afirmativas ya se ha dejado claro que ahora no solamente es postularse y salir en la foto. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cuáles son tus intenciones ahora que vas a ser candidata o candidato a un cargo de elección popular? Y la verdad estoy muy contento, y me llena mucho de orgullo y satisfacción saber que hay compañeras y compañeros de la diversidad que se encuentran en este momento postulándose a un cargo de elección popular, y me encantaría ver en el 2024 que se abran más espacios y que no sea el único. Y también le agradezco muchísimo al Instituto Estatal Electoral por la puerta abierta que dejó para la diversidad sexual en el estado y para con las futuras generaciones que vienen. Es cuanto. Muchas gracias. No sé quién más vaya a participar para que haga el uso de la voz de parte de las personas que están aquí asistentes. Rosario comentó que es importante la participación en la política porque es un avance en la transparencia de la democracia. Y entonces, por parte del instituto, consejera, adelante. Gracias, Judith. Y una disculpa, andábamos en unas reuniones urgentes, sin embargo, quise entrar de nueva cuenta y alcancé a escuchar parte de la exposición de Claudia y sobre todo lo que comentan ustedes. Y sí, pues de parte del Instituto Estatal Electoral es muy importante escuchar a la ciudadanía, escuchar a los diversos grupos de la sociedad, pues para nosotros también sensibilizarnos, porque ustedes saben que a veces las autoridades pues emitimos proyectos de trabajo, políticas públicas, pero pues no escuchamos a quienes debiéramos de escuchar. Y sí, la información empodera a la ciudadanía, eso es bien importante. Y esa es parte de la tarea del Instituto Estatal Electoral, proporcionarles las herramientas, los mecanismos que sean necesarios para que ustedes puedan, pues, enfrentar, como aquí se ha dicho, esta nueva etapa donde ya la visibilidad a través de acciones afirmativas de candidaturas que van a tener esta oportunidad en este proceso electoral. Sí, es un piso mínimo, es verdad, la lucha ha sido mucha y muchos años, sin embargo, pues ya se abrió la brecha, eso es lo importante, se abrió una brecha en la participación política y como bien se ha comentado, si esta acción afirmativa parece poco, la próxima tiene que ser más, porque así son las acciones afirmativas, progresivas. Y también la importancia que escuché, cómo se asume esta responsabilidad precisamente porque se puede lograr mucho.
se pueden lograr agendas, como escuché, agendas que apoyen a ciertos sectores de la sociedad y la congruencia, sobre todo, la congruencia de quien llegue a estos espacios públicos de toma de decisiones, que sea precisamente en beneficio, pues, de quienes han estado empujando, pues, estas causas. De parte del Instituto Electoral, sí hay más cursos, los que ustedes requieran. La titular de la unidad de igualdad sustantiva, ustedes ya la conocen, a Judith. Hoy estos temas salieron de una reunión que fueron los que de inmediato nos requirieron. Sin embargo, hay más temas más adelante, campañas electorales, qué se puede hacer o no se puede hacer en ellas, cómo justificar gastos. O sea, hay muchos temas que tienen que ver en el proceso electoral. Y sí, en la medida que ustedes lo soliciten, nosotros armaremos otra sesión de cursos y así, conforme vayamos avanzando en el proceso electoral. Pues de parte del Instituto Electoral queda abierta la puerta, desde luego. El instituto es de la ciudadanía y pues nosotros estamos en esta dinámica de fomentar lo que aquí se ha comentado, una democracia incluyente, para tener pues una mejor calidad de democracia. Gracias. Es solo una duda. Los cursos los podríamos programar aún teniendo ustedes tanto ahorita con lo que viene de las elecciones, o nos vamos a dar un poquito de break, pero para nosotros sí es sumamente importante conocerlos y no sé el resto, pero creo que si lo programamos por nosotros está perfecto. Sí, nos tendríamos que coordinar, como bien comenta, por los horarios, pero creo que por la tarde-noche, como estas horas, estamos un poquito más desahogados. Sin embargo, el esfuerzo es importante, pero más importante es precisamente, pues, nosotros dotarlos de estas herramientas. Gracias, consejera. Licenciada Esquivel, ¿quiere participar? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, pues entonces, si ya no hay otra participación, pues damos por finalizada estas capacitaciones y seguiremos en contacto para pues que nos sigan informando y agendar pues otras futuras capacitaciones. Agradezco su participación, que tengan una buena noche. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, consejera. Gracias.